Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo insertar un hipervínculo a un archivo externo en Microsoft Word. Y para ello tengo un archivo totalmente en blanco donde voy a insertar mis hipervínculos. Vale, nos vamos a ir al menú de acciones en la parte superior de todo, donde tenemos inicio, insertar y diseño de página, y nos vamos a ir a la pestaña insertar. Dentro de la pestaña insertar tenemos aquí la herramienta hipervínculo, que es como un mundo con un clic. Vale, clicamos sobre hipervínculo y vemos que se nos despliega esta ventana donde tenemos en la parte izquierda vincular a archivo o página web existente, lugar de este documento. Si tenemos un documento largo y queremos introducir hipervínculos entre distintas hojas, también podemos hacerlo. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a crear un hipervínculo o un archivo existente. Crear documento, nuevo documento o dirección de correo electrónico. Vale, yo voy a crear un hipervínculo, una imagen que tengo aquí que se llama 1.jpg. Vale, quiero crear el hipervínculo a esta imagen. Abajo me aparece la ruta de la imagen. Podría ser una imagen, puede ser un archivo Excel, puede ser un archivo Word, puede ser lo que queráis. Un archivo. En este caso un archivo JPG. Vale, en la parte de abajo aparece la ruta. En la parte de arriba aparece también la ruta, pero esto va a ser el nombre. Esto va a ser lo que aparece en el documento. En el documento, ¿qué quiero que aparezca? Pues quiero que aparezca un clic aquí, por ejemplo. Clic aquí. Vale, en texto pongo lo que va a aparecer en el documento. Clic aquí. Aquí selecciono el archivo y aquí me marca la ruta. Listo. Le doy a aceptar y me aparece un clic aquí. Porque puse yo que le dije que pusiera clic aquí. Vale. Esto ahora si lo imprimo a PDF, pues me va a salir un hipervínculo. Clico en clic aquí y me dirige al otro archivo. Al tenerlo en Word me dice, si quieres que funcione el hipervínculo, haz control más clic. Si no, no funciona. Vale, doy a control más clic para ver. Bueno, en este caso me salta aviso de seguridad, le digo que sí que es seguro y me carga la imagen, el archivo externo. En este caso esto, porque lo decidí yo, pero puede ser otro archivo Word, puede ser un PDF, puede ser un archivo Excel, Access, lo que queráis. Puede ser un plano, lo que queráis, ¿vale? Lo cierro y aquí lo tengo. Simplemente en hipervínculo marcamos el archivo, al seleccionar ya os busca la ruta y marcamos aquí pues lo que queremos que ponga. Clic. Aceptamos y listo, ¿vale? Y así es como se inserta un hipervínculo, un archivo externo en Microsoft Word.